Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto el estar por fin frente a ustedes. No me dejaban grabar, no es cierto. Me da mucho gusto estar frente a ustedes y saber que cada una de las cápsulas que se han grabado han sido de gran bendición para su vida. Deseamos que sigan siendo de bendición para su vida, así que no se los pueden perder. Y tengo una noticia que darles. A partir de esta transmisión, cada uno de los videos y de las cápsulas que se suban a la página serán testimonios de cosas que Dios ha hecho en la vida de chavos que forman parte de nuestra red y que probablemente tú ya conoces. Así que no te lo puedes perder, quédate con nosotros. Y bien, como les comentaba, durante estas cápsulas ustedes van a poder ver testimonios de muchos chavos y me tocó iniciar a mí. Así que les voy a hablar un poquito acerca de lo que era mi vida antes y de lo que Dios pudo hacer en mi vida cuando intervino e hizo algo muy, muy padre. Bueno, para empezar, a quienes no me conocen, yo me llamo Diana y formo parte de la Red Juvenil. Estamos ahí en el ministerio de UPS, por si quieren ir algún día. Y antes mi vida era muy diferente a lo que ustedes hoy pueden ver, de lo que pueden notar de mí. Dios ha estado haciendo algo, todavía estoy en proceso y quiero contarles. Antes mi forma de ser era un poquito difícil. Me dejaba llevar mucho por las emociones, por los sentimientos. Hoy quizá podía despertar contenta y mañana muy feliz o muy triste o muy en depresión o muchas cosas así. Realmente no era una vida que yo disfrutara. Los momentos con mis amigos podían tornarse o muy buenos o muy malos si yo lo decidía. Entonces había momentos en los que yo podía llegar a hacer un ambiente muy tenso y eso a mí me hacía sentir realmente mal porque yo notaba cómo mis amigos se daban cuenta de que algo en mí no estaba bien o de que muchas de mis actitudes, no porque yo decidía estar así, sino que había algo dentro de mí que me hacía pues ver las cosas malas del ambiente o las cosas malas de mi vida o quizá las cosas malas de las personas. En mi casa las situaciones yo creo que eso influyó mucho en mi forma de ser. Las situaciones que había en mi casa, no sé si ustedes sepan, algunos lo saben, pero mis papás están separados y yo no crecí con la figura paterna de mi papá. Prácticamente en mi casa solo vivimos mi mamá y yo. Mis hermanos están estudiando fuera, otros trabajando en otro país, pero las situaciones en la casa eran muy, muy difíciles. Mi mamá en la menopausia, yo en la adolescencia, ¿a dónde vamos a parar? Mi mamá tiene un carácter como el mío, entonces, chocábamos mucho. Éramos como dos leonas en la misma casa. Era muy difícil, porque mi papá no estaba mandando el sustento económico a la casa, entonces pasamos por rachas económicas muy, muy malas. Nos las vimos muy negras en muchas ocasiones, en repetidas ocasiones. Entonces todo ese ambiente hacía que mi interior se tornara como muy obscuro o muy difícil o no sé cómo tú quieras definirlo, y obviamente se me notaba muchísimo. A donde quiera que yo iba, mi cara me delataba que yo estaba mal. Y cuando tengo que confesarles que la primera que llegó a la iglesia fue mi mamá, no fui yo, no fuimos nosotros como hermanos, fue mi mamá, y a ella le invitaron a la iglesia, que en ese entonces se llamaba El Shaddai. Mi mamá decidió asistir y nos llevó a nosotros. Y tengo que confesarles también que a mí no me gustaba ir a la iglesia. Probablemente tú digas, ¿cómo? Pero sí, a mí no me gustaba ir a la iglesia. A mi hermano y a mí nos obligaban, nos llevaban casi arrastrando a la iglesia. ¿Por qué no me gustaba? Porque yo sentía como que no quería reconocer la necesidad que yo tenía. Yo pensaba que como yo estaba viviendo estaba bien y que yo no necesitaba nada. O que probablemente nadie me podía ayudar. Pero tuvo que suceder algo muy extraño en nuestra familia para que yo decidiera ir a la iglesia por mi propia cuenta. Y es que mi papá durante 8 años se desapareció. Hubo un momento que yo no supe nada de mi papá, pero absolutamente nada. Ni una llamada, absolutamente nada.
él se fue cuando yo tenía 8 años. Entonces, cuando cumplí 16, llegó una llamada a la casa y resulta que era mi papá. Entonces, cuando yo reconocí su voz, fue muy difícil para mí poder saber de qué manera reaccionar. Total, nos vimos y los chavos que han experimentado esto, yo creo que ellos me entienden y saben lo difícil que es poder tener una relación con tu padre cuando no has crecido con él. Entonces, cuando pasó eso, cuando mi papá vuelve, como que todo en mí se empezó a estar en una inestabilidad muy fuerte. Fue cuando yo empecé y decidí ir a la iglesia y conocer a Dios, no por lo que mi mamá me decía, porque ella nos obligaba a ir a la iglesia, sino porque yo realmente reconocía que necesitaba a Dios. Empecé a buscar a Dios de una manera genuina, de verdad, con desesperación, porque mi situación emocional estaba muy mal. Y a partir de eso, Dios ha hecho cosas muy padres en mi vida. Muy, muy padres. He experimentado cosas que yo sé que si yo no lo tuviera a Él, no las hubiera experimentado jamás, no las hubiera vivido nunca o quizá en muchos años. Tonight's the night for the sinners and the saints. Two worlds collide in a beautiful display. It's all love tonight. When we step across the line, we can sail across the sea to a city with one king. Dios ha hecho cosas muy padres en mi vida.